lo que tiene que estar siempre es la esperanza en el teatro para niños. Es decir, Imagiro. Somos danza creativa para niños y niños. ¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro lindo canal. ¿Cómo están? ¿De qué hablaremos hoy? Hay un tema que me encanta. Me encanta. ¡De Sacapiojos! Sí. Creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros videos, pero Sacapiojos fue la primera obra que hicimos en Imagiro. Así nació Imagiro el día que estrenamos Sacapiojos. ¡Ay, era más lindo! Sí, Sacapiojito, bello. Y es muy significativo para nosotros porque fue nuestra primera obra, pero además fue como un momento muy importante, como que se movió algo ahí con nosotros y la infancia y UNEARTE, porque Y el mundo. sí, porque fue muy impactante la reacción del público, la reacción de los niños y las niñas. Tan impactante así que ellos quedaron enamorados de la experiencia y dijeron, tenemos que continuar. Bueno, yo también quedé enamorada de la experiencia, no fue que a mí no me gustó. Claro, pero ya tú has trabajado un poco más con niños y sabías qué podía ofrecer ese mundo. Claro, yo sabía. Estaba ya. muy claro así Claro. de que eso funcionaba, pero para Sí. nosotros era la primerísima vez en la vida que Claro. hacíamos algo así. Claro, sí, yo había hecho obras y estaba clara y por eso vine con la propuesta en la segunda etapa de la unidad curricular, de la materia que tenía el nivel 1 y el nivel 2, y el nivel 2 era una propuesta, sacar de allí, es decir, vivir la experiencia de hacer una propuesta de danza para niños. Por eso mi propuesta fue eso, por todas las obras que yo había hecho anteriormente. Sin embargo, no dejaba de ser para mí una novedad, pues, porque tenía algunos añitos que no lo hacía y primera vez que trabajaba con bailarines. Sí, porque antes había trabajado siempre con actores que yo los ponía a moverse, yo los ponía a bailar, pero ¿qué es bailar? Vamos una vez más con la pregunta, ¿qué es bailar? Si tú estás expresando, si te estás comunicando, si estás disfrutando, si está fluyendo la energía ahí con el público, estás bailando, ¿no? Claro, que es esa pequeña línea como entre el teatro físico y la danza, ¿no? Ajá. Que es como, eso es baile. Claro, exacto. Eso es baile, amigos. Exacto, sí, cuando tú ves actores que manejan su cuerpo de una manera, Fantástico. que no es que están bailando ballet, No. ni danza contemporánea, ni danza tradicionales venezolanas, ni danza árabe, ni ningún lenguaje, pero manejan su cuerpo de una manera, tú dices, son bailarines. Para mí son bailarines. Además que era muy rico porque veníamos como de todas las áreas, ¿no? Estaban las chicas de tradicionales, estaban también de danza contemporánea, venía yo del ballet, Sí. venía un poco de la danza urbana también, Sí. con el muchacho, con Ever, y era muy chévere esa mezcla que se daba Sí. entre todos esos lenguajes, ¿no? Sí, sí, Y sí. un reto de que coordinara toda esa cosa, que no se viera como forzado. Sí, exacto. Y como sacarle el brillo a cada uno, ¿no? Del proceso de creación. Bueno, porque el proceso de creación fue muy interesante porque yo los puse, no fue que yo les dije, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, porque además no suelo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Siempre las ideas se van como construyendo en colectivo, aunque venga de mí La originaria. la propuesta primaria. inicial, exacto, como el instigador de toda la cosa, la idea instigadora. Pero además era como el tema de trabajar esta realidad que es que los niños son muy maltratados en esta sociedad adultocéntrica. Entonces, como que todo eso lo trabajamos, lo profundizamos mucho durante la materia, el transcurso del semestre, y fuimos conversando y de ahí fueron saliendo las propuestas de esas preocupaciones. Y del semestre anterior también, porque para hacer la 2 Ah, tenés que sí. haber hecho la 1, entonces Sí. realmente el proceso era un año, Sí, porque comenzamos desde la 1 ahí a preguntarnos cosas, a investigar Ajá. cosas, a observar a los niños que teníamos cerca, a los niños que simplemente pasaban por ahí, pero uno veía cómo los trataban sus padres, los profesores, los hermanitos, y ya en la 2, que fue como que, ok, de todo esto que hemos aprendido, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo mostramos al público? ¿Y qué hacemos para contar esas realidades, ¿no? Eso que estamos viviendo? Además fue un momento país sumamente complicado,
fue en el 2016. Entonces necesitamos mucho amor. Sí, es verdad. Y viendo a la infancia y el desamor en el que vive la infancia, era como, bueno, vamos a tratar de reparar un poco esto, ¿no? La idea era como resignificar esas realidades duras Como que una habíamos, esperanza. sí, exacto, que habíamos estado como reflexionando, como deconstruyendo, como profundizando durante todo el primer semestre de danza creativa para niñas y niños, y en el segundo como, bueno, decir a cada uno una realidad que hayan visto y vamos a trabajarla. Entonces eran 5 solos, eran 4. No, en el principio iban a ser 6, pero una de las compañeras no pudo terminarlo. ¿Quién? No me acuerdo. Que era de un sillón, de una niña que estaba inquieta, que no la dejaban moverse, sí. la obligaban a quedarse sentadito, y ya como casi terminando no se pudo dar. Sí, es verdad. Es decir, iban a ser 6, ella no pudo estar, pero hay un quinto que es Era un Ever. invitado especial. Sí, era un invitado. Lo trajo una de las bailarinas, una de las estudiantes, y fue muy lindo. Estupendo, él no era bailarín profesional, no era como su pasión, y lo hizo estupendo. Hermoso. Pero sí bailaba, no era Sí. bailar, pero bailaba, Y hacía era urbano. urbano. Sí, exacto, hacía danza urbana. Y a mi verdad que esa mezcla es muy interesante. Esa integración de distintos lenguajes, aunque las 2 chicas de danza tradicional no bailaron danza tradicional. No, ni cercano. No, exacto. Pero bueno, estaba ahí en esos cuerpos, eso, Ese ¿no? lenguaje. Esa forma de moverse. Pero entonces, bueno, era como cada uno decidir y yo trabajar con cada uno por separado, cómo se iba a desarrollar su solo, qué iba a ocurrir. Por supuesto que tenía mucho danza teatro porque estábamos representando Historias de niños. cosas que pasan. Y todos éramos niños. Exacto, todos representaban a niños. Cosas que pasan con los niños en las realidades urbanas, pero también las rurales, ¿no? De todo un poco. Sí, de todo un poco. Entonces, como ir trabajando eso y como ir de esa historia que tú quieres representar, cómo sacarle cuerpo, movimiento, expresión, baile, porque no podía ser solamente teatral. Y además era también difícil porque tuvimos que ensayarlo solos. No coordinamos todo como en el mismo espacio a la misma hora porque los horarios en las universidades habían quedado muy raros. Entonces ensayaba solo con Grace, solo con Jeremy, solo conmigo, y después como que unir Ensamblamos. que eso se viera bien, que Sí. tuviese coherencia, porque Aunque yo tengo muy claro una vez que sí ensayamos todos al mismo Sí. tiempo, arriba, en el piso de arriba, ¿te acuerdas? Sí. Y era como, bueno, uno aquí en una esquina, otro, y yo iba de lugar a lugar viendo qué estaba ocurriendo. Fue súper interesante. y además habían 2 coreografías que trabajamos todos juntos. Ahí sí estábamos los 5 en escena, Sí, al principio y al final. la inicial y al final, ¿no? Que era como Y el encuentro de todos, ¿no? las partes que eran como más de improvisación, que también salíamos 3 juntos, 2 juntos, dependiendo de quién le iba a tocar el solo y quiénes estábamos libres del solo. Nos tocaba compartir, pues. Sí, exacto, porque ahí fue cuando a mí se me ocurrió eso de que ellos dejaran el espacio escénico y se acercaran al público y tuvieran un contacto corporal lúdico con los niños. Es decir, que esa cosa que estaba ocurriendo bailando en el escenario, un poco alejado, se acercara a ellos. No exactamente eso que estaba ocurriendo, sino un juego. Cada vez era un juego distinto. De manera que ellos tuviesen como esos cuerpos ahí más cercanos, como que hubiese otro tipo de relación, como que los despertara más. Y creo que fue una idea muy chévere, porque a partir de ahí lo seguimos haciendo siempre. Y se fue involucrando más dentro de la coreografía como tal. Porque Ajá. hasta ese momento era nosotros coreografía, después venía esta otra con otra música, otra Este juego sensación, que era cercano. el juego cercano, después otra coreografía, y así como que también íbamos enlazando cada una de esas historias que eran tan diferentes entre sí, con esos momentos más como... Es que es raro, porque también eso ayudaba a crear una relación con los niños que nos estaban observando, porque Ajá. al estar cerca y que nos veamos a los ojitos, entonces ahí
ya no eras una cosa ya alejada, sino, mira, es que también juegas, Sí. podemos tocarlo, es que Exacto. lo puedo abrazar, es que, Se acercó a mí, mira, se está acercando por allá. Eso los despierta mucho, eso les da como algo, una emoción extra. Es distinto, es distinto. Y eran siempre improvisaciones, juegos de improvisación con unas pautas, Exacto. pero que se nutrían de lo que hacían los niños. ella tenía pánico. Sí, claro, porque era la primera vez que Luisi se estaba enfrentando a improvisar, porque siempre habías bailado Coreografías perfectas. sí, de pe a pa. No hay ni 2 segundos de libertad creativa. Exacto. Yo decía, no, que a mí no me toque, por favor, que no me toque. Sí, verdad, a mí me costó un poquito así como, ¿cómo voy a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué No, va a pero que me pasar? tocaba casi que en todas. Casi que en todas. Yo creo que no te tocó en la primera Porque porque era- eras tú el primer solo. Pero hablemos de los solos, hablemos de qué trataba. Bueno, primero era eso, como que empezamos todos juntos compartiendo en una placita. Y después de ahí, sí empezaba a desarrollarse la historia de cada uno de esos niños que estaban en esa placita que se habían encontrado. Y el primero era el mío. Sí, el primero después de ese Sí. encuentro en la plaza, que era súper bailado, no había como Una historia. historia que contar allí, solo que estaban los 5 juntos. Exacto. Y después venía la tuya, que era sobre... Y que es una niña que le tengo mucho cariño. No, y ahí se trataba un poco esto de cuando los padres o los adultos que cuidan a estos nenes no directamente ejercen violencia sobre él, pero sí entre ellos. Entonces se gritan, se hablan horrible y creen como que no afecta al niño porque no le estoy diciendo al niño esas barbaridades ni esos gritos van hacia ellos, pero los estás viendo ahí, Claro. cómo se desarrolla ese vínculo, ¿no? Cómo tratas al otro. Entonces era como parte también de que el niño, la niña en este caso, jugaba hasta que unos peleaban con otros, porque eso es su realidad, ella veía que eso estaba así. Y si no lo veía, visto, lo escuchaba. Exacto. Porque era el asunto de escuchar esas voces. De sentir Esa tensión. en la cabeza que te da vueltas, que te atormenta, que siempre están ahí Sí. y te dicen, bueno, juega, pinta, haz cualquier otra cosa porque no escuche, pero no estás ahí. Y que las voces además van como incrementándose en esa tensión, en esa forma de hablar fuerte, violenta, con desprecio, con dureza, ¿no? Eso ocurría sin que se entendiera bien lo que decía. Nadie decía. No estaba claro lo que se estaban diciendo, pero sí estaba claro el tono de la voz, cómo iba increciendo eso, sí. Y los movimientos de la cosa, como era nomás. Y ella bailaba con eso, con unas zapatillas que tenía, como que se peleaban, se atormentaban. Y después ella terminaba transformando eso con su danza. Exacto, que ahí queríamos como reflejar un poco esas cosas que uno hace que te liberan. Que, bueno, en lo que nosotros conocemos pues es la danza y muchos ha sido la danza ese momento de liberación de aquí soy yo. No importa que el mundo se esté cayendo. Al fin puedo Sí. estar en paz. Sí, sí, sí. Que era como esa esperanza, ¿no? Que para muchos son esas actividades extra que hacen. Música, danza, teatro, pintar, qué sé yo. Hacer deporte. Hacer deportes que... Dice, pero ¿por qué ese niño está tanto ahí? ¿Por qué todo el día, todo el día? Claro, está liberando. Claro, Está es como su mundo paralelo. al fin sintiéndose importante sin que nadie lo grite ni Sí. lo maltrate. Exacto, sí, sí, sí. Súper. Y eso, si te pones a ver, es lo mismo que ocurre con la última, ¿no? Pero después hablamos de la última, con la de Saudi. Pero es un poco como transformar Eso. ese entorno violento en Otra cosa, en esperanza. En darle esperanza, esperanza, sí, sí, sí. Yo recuerdo que yo venía del taller de artes escénicas para la infancia, temas tabú en el teatro para niños, que lo dictaron una mexicano-argentina y yo creo que él era danés, no, sueco, ay Dios mío, esos países de allá, nórdicos, me confunden.
Lo dictaron aquí en Venezuela con ACITES, que es la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y para la Juventud. Trajeron este taller para acá y fue muy potente. Vinimos, por supuesto, varios venezolanos, pero también vino gente de Argentina, donde está mi amiga Carla, vino gente de Uruguay, de México, de Brasil. Fue súper hermoso. Entonces ahí trabajamos eso, los temas tabú. ¿De qué temas no se debería hablar en el teatro para niños? Se creería que no se debería hablar, pero hay que hablarlo. Entonces recuerdo siempre, y una cosa que siempre digo, pero es que me impactó, a Perla Schumacher, la mexicana argentina, que ella decía, se puede hablar de cualquier tema, Lo que tiene que estar siempre es la esperanza en el teatro para niños. Es decir, a diferencia de obras de teatro para adultos, en que puede ser desolador, pues, porque tú lo que estás es mostrando la realidad y haciendo una denuncia, o simplemente haciendo arte con eso. Mostrando la realidad. Claro, si quedó devastador el panorama, bueno, nosotros los adultos podemos cargar con eso, pero nosotros no podemos a los niños presentarles un panorama donde no hay luz al final del camino. Tiene que haber luz siempre, tiene que haber esperanza, y eso fue lo que hicimos en Sacapiojos, ¿no? Es bueno, eso creemos.